Bienvenidos a Oikos Matematicon. En este ejercicio nos piden completar la tabla atendiendo al circuito de la figura. Pues lo primero que vamos a hacer es pasar los datos del circuito a la tabla. Como sabemos, en la casilla de la resistencia de la pila, de momento vamos a poner una cruz hasta que estudiemos las resistencias equivalentes. Esos 8 amperios son la intensidad que circula por la pila, los 2 ohmios es la resistencia del A y 3 ohmios es la resistencia del B. Bueno, pues vamos a calcular el resto de casillas. Como venimos haciendo normalmente, la columna de las potencias la vamos a dejar para el final porque si conocemos los voltajes y las intensidades es muy sencillo de calcular. Vale, para calcular el resto de casillas disponemos de la propiedad de la intensidad, la propiedad del voltaje y la propiedad de la resistencia. Bueno, pues vamos allá. Tenemos que ir calculando, tendremos que utilizar convenientemente esas tres propiedades. Las voy recordando. Vale. La propiedad de la intensidad, bueno, pues lo que me dice es que de aquí salen 8 amperios, van a venir por aquí, por aquí, por aquí, y cuando lleguen aquí se van a repartir. Algunos van a bajar y otros van a ir hacia la derecha. ¿De acuerdo? Sin embargo, si nos fijamos, el interruptor está abierto. Y puesto que las cargas no pueden ni salir ni entrar del circuito, pues una carga no puede saltar de aquí a aquí. Entonces, por aquí no va a circular intensidad, ¿de acuerdo? Porque si circulase por aquí intensidad, se tendría que quedar aquí parada y la intensidad no se puede quedar nunca parada. Son cargas en movimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que los 8 amperios, cuando lleguen al nodo, van a seguir hacia la derecha. Ninguno va a bajar hacia abajo. ¿De acuerdo? Si queremos, si nos resulta más sencillo, pues lo que podemos hacer es borrar esto. Puesto que está abierto, por aquí no va a venir ninguna carga, lo puedo borrar, es como si no estuviera. Muy bien. Y ahora sí que se ve bastante clarito que estos 8 amperios que salen de la pila van a pasar por el A, van a pasar por el B y regresarán a la pila. Y eso quiere decir, bueno, pues que la intensidad del A también son 8 amperios y la intensidad del B también son 8 amperios. ¿De acuerdo? Hemos utilizado para esto la propiedad de la intensidad. Las siguientes casillas que vamos a calcular son estas dos y para eso necesitamos la propiedad de la resistencia. La propiedad de la resistencia, que se conoce como ley de Ohm, dice que el voltaje de una resistencia es igual a la intensidad de la resistencia por el valor de la resistencia. Si pasamos esa fórmula aquí a la tabla, bueno, pues se ve bastante clarito lo que significa. Significa que esta casilla, que es el voltaje, tiene que ser igual a esta casilla, que es la intensidad, multiplicada por esta casilla, que es la resistencia. Dicho de otra manera, que el voltaje de la resistencia A son 8 amperios por 2 ohmios son 16 voltios. De la misma manera, el voltaje del B serán 8 amperios por 3 ohmios, 24 voltios. Bueno, pues vamos a calcular ahora el voltaje de la pila. El voltaje de la pila es el voltaje entre sus extremos, este extremo y este extremo. Bueno, pues para calcular el voltaje entre dos puntos, lo que puedo hacer es ir del primer punto al segundo punto, en el sentido en el que se mueven las cargas, y sumar los voltajes que me encuentre. Bueno, pues si voy de este punto a este punto, estoy pasando por la resistencia A y por la resistencia B. Por tanto, los voltajes que me encuentro es el voltaje del A, que son los 16, más el voltaje del B, que son los 24 voltios. Bueno, pues eso quiere decir que el voltaje entre estos dos puntos es 16 más 24. 16 más 24, que son 40. Esos 40 voltios coinciden con el voltaje de la pila. Por lo tanto, voltaje de la pila, 40 voltios. Y ahora ya vamos a calcular las casillas de la potencia. Hemos visto en un vídeo anterior que la potencia eléctrica se define como el voltaje por la intensidad. Bueno, pues eso que quiere decir que esta casilla es igual a esta por esta, así de sencillo. Esta casilla es igual a esta por esta casilla es igual a esta por esta. Pues vamos allá. Esta casilla son 40 por 8, 40 voltios por 8 amperios son 320 vatios. La potencia del A son 16 voltios por 8 amperios, no lo tengo calculado, 16 por 8, 128 vatios. Y la potencia del B, que son 24 por 8,
son 192 vatios. Vale, bueno, pues con esto hemos terminado el problema. Como no hemos utilizado la propiedad de la potencia, hemos utilizado la de la intensidad, la del voltaje, la de la resistencia, hemos utilizado la de la potencia. La de la potencia nos puede servir para pensar que no lo hemos hecho mal. ¿Qué nos dice la propiedad de la potencia? Pues que la potencia de los elementos que ceden, la suma de las potencias de los elementos que ceden, que en este caso solo es la pila, es igual a la suma de las potencias de los elementos que consumen, que son las resistencias A y B. Bueno, pues si sumamos los 128 más los 192, pues nos da efectivamente los 320, con lo cual lo hemos hecho bien. Y con esto pues damos por finalizado el ejercicio.